Son las 11:11 de hoy, sábado 11 de septiembre de 2021. Comenzamos a grabar paradójicamente con, no sé, una coincidencia de numerológica, yo no sé, quizás, no sé, unos dirán mala suerte, buena suerte, la verdad es que a mí me tiene eso un poquitico sin cuidado, pero curioso, es curioso en todo caso. Les doy gracias a todos ustedes que en este momento están conectados, chicos, eh, en esta sesión de contratos civiles y comerciales, y los que no, pues también, porque lo estarán viendo en diferido. El día de hoy vamos a hacer un estudio sobre el principio general de la buena fe. Entonces yo les voy a pedir a todos ustedes que estén muy atentos, que estemos muy pendientes, muy conectados, que hoy hagamos todas las preguntas que querramos, que hoy hagamos todas las circunstancias, todos los cuestionamientos, que me refuten, que hagan todo lo que quieran hacer en perspectiva de generar una discusión sana para construir academia desde este espacio. No sé, no sé si les parece bajo desde esa perspectiva. Les voy a proponer este caso a cada uno de ustedes y me lo van a tener que responder. Van a tener que responderlo. Perdón. Que están llegando todos al tiempo. Bueno, a la próxima vez yo agradezco un poquitico más de puntualidad para no estar parando a cada rato la clase dando acceso a los estudiantes, ¿sí? Agradezco un poquitico de esa puntualidad. Entonces, ay, es que entraron todos. Bueno, les voy a colocar a ustedes este caso y me gustaría que lo pudieran resolver. Estamos hablando vamos a comenzar a hablar de esto. Y el caso es el siguiente. Hay un señor que en su determinado momento había adquirido en Colombia un crédito hipotecario. El crédito hipotecario lo adquirió en 1990. ¿Listo? Estén atentos con los datos que yo les doy a ustedes. ¿Sí? Lo adquirió en 1990 ese crédito, y el crédito iba con fórmula UPAC. ¿Alguien sabe qué es la UPAC? ¿O qué era la UPAC? Por ejemplo, si le pregunto a Camilo, ¿usted qué respondería? Eso era un tipo de sistema hipotecario que se estaba manejando en ese tiempo relativo a las tasas de intereses. Bueno, vamos más o menos. Uy, ahí hay eco por allá. Bueno, vamos por ese lado. El sistema UPAC era en su momento una unidad de medida para calcular los intereses que debían ser pagados en el marco del sistema financiero de créditos de carácter hipotecario. Esa es la naturaleza del UPAC. Y el UPAC se originó pues como una medida en 1974, si mal no estoy, con el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, para garantizar o para impulsar el sector inmobiliario, el sector de la construcción, ya que pues para esa época Colombia atravesaba una de sus tantas crisis económicas, ¿sí? Pero entonces en el sector financiero, en el sector de la construcción se vio mayormente golpeado, y la estrategia del gobierno nacional en ese momento fue incentivando la construcción.
e incentivando la construcción a través de esa creación de la medida UPAC. Circunstancias que pues con el paso del tiempo fueron variando y que conllevaron a grandes injusticias, teniendo en cuenta que pues la fórmula del UPAC se alteró o la alteró el Banco de la República por medio de su junta directiva, la Junta Monetaria, y añadieron determinadas condiciones o determinadas variables que hicieron que el UPAC se convirtiera en un dolor de cabeza para todos los colombianos que habían adquirido vivienda por ese medio, ¿sí? Por ese medio. Entonces, los créditos se dispararon. Esas circunstancias conllevaron a que en su momento la gran mayoría de personas empezaran a quebrar, empezaran a quedarse impagos y que pues lo que eran esos inmuebles, los bancos empezaban a recogerlos, empezaban a rematarlos, a embargarlos, etc. Ese es el contexto en que se da este caso. Un contexto donde el señor tenía ese crédito hipotecario con medida UPAC y que, digamos, estaban a punto de embargarle la casa y pues toda esa situación conllevó a una burbuja inmobiliaria que explotó y que el peso colombiano se devaluó, entre otras cosas más. Este señor tenía ese crédito con, digamos, con el Banco Gran Ahorrar. Así de viejo es el caso, el Banco Gran Ahorrar, que hoy hace parte, si mal no estoy, creo que de BBVA. ¿Listo? Gran Ahorrar entonces había prestado ese dinero, un contrato de mutuo, etcétera, y habían constituido una hipoteca sobre ese inmueble. Con el propósito de conjurar esas circunstancias que pues ya la misma Corte Constitucional, mediante una sentencia de constitucionalidad, había declarado inexequible la medida UPAC. La ley 546 de 1999 había ordenado que todos los créditos de vivienda en medida UPAC tenía que pasar a medida VR, que es una fórmula que pues vendría siendo la sucesora del UPAC, pero a una tasa mucho más baja. De tal manera que si hubiese como tal, si al hacerse esa conversión a VR se notaba que el crédito ya había sido cancelado, se cancela la obligación y ya, pare de sufrir como la iglesia por ahí de la oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Listo? Justamente pasó eso. El Señor se acogió a esa ley allá ante Gran Ahorrar y Gran Ahorrar hizo la conversión. Y resulta que esa conversión arrojó que el señor había pagado el total de la obligación. No obstante, 6 meses después, el señor empieza a recibir notificaciones del Banco Gran Ahorrar informándole que había un error en la liquidación del crédito que se había hecho de UPAC a VR y que arrojaba que el señor quedaba todavía pendiente de pagar aproximadamente 7 millones de pesos. Y con fundamento en esos 7 millones de pesos es que ya había como tal un proceso ejecutivo en contra de ese señor. Lo curioso de todo es que ya el banco había emitido un paz y salvo diciendo la obligación ya pues, o sea, se hizo la conversión, etcétera, y ya hasta aquí llegó. Y posteriormente se dio cuenta el banco de que esa liquidación había quedado mal y con fundamento en ello es que se inició el cobro correspondiente de esos 7 millones de pesos. La pregunta mía es la siguiente. ¿Ustedes cómo solucionarían ese caso en lo que ustedes, así como en lo que ustedes creen? ¿Ustedes cómo solucionarían este caso? Entonces, quisiera escuchar en primer lugar a Andrea Duarte, luego quisiera escuchar a Dayana Ospina y en tercer lugar me gustaría escuchar a Julián Pavón y después de esas 3 intervenciones, el que quiera intervenir.
Entonces comenzamos por Andrea Duarte. Andrea. Recuerden, chicos, que que la participación es algo que yo estoy considerando en este momento, ¿no? Entonces, Diana, te estoy escuchando. Profe, Andrea me escribió que no tiene audio, que el anfitrión le tiene bloqueado el audio. Eh, yo no la tengo bloqueado el audio. Sería que ella saliera y volviera a ingresar, porque yo no tengo bloqueado el audio a nadie. ¿Listo? Entonces, Diana, te escucho. Profe, no sé. ¿Cómo solucionar? No tienes ninguna idea de cómo posiblemente. No tengo idea de cómo solucionaría eso. Y eso, el caso es un poquitico, o sea, no le estoy diciendo que ustedes solucionen con fundamento en la norma jurídica, porque apenas estamos comenzando, apenas estamos arrancando. No tienen ni, o sea, absolutamente ni la menor, ni el menor atisbo, una lucecita en el camino, ¿no? Nada. No veo la luz al final del túnel, nada. Ah, pues pucha, changos. Julián, gracias. Profe, no, igual, yo estoy igual de perdido que Ayana, pero, O sea, inténtelo. pero Ahí tiene estamos, que, o sea, tiene que haber algo con el tema de autonomía privada o nos ya estamos salimos hablando de desde eso. buena fe. O sea, igual, Mm, háganle ustedes, estamos aquí, lucecitas en el camino. Andrea dice, profe, negociar con el banco porque hay un paz y salvo, tenemos un recibo. Mm, bueno, pero negociar qué sí, o sea, pero ¿por qué negociar? O sea, la pregunta para usted, Andrea, y para todos chicos es, ¿qué significa un paz y salvo? O mejor, digámoslo a los santanderianos, ¿qué significa un paz y salvo para cada uno cuando nos lo entregan? ¿Qué significa ese paz y salvo? Es que ya se saldó la deuda. Bueno, sí, entonces libre, la pregunta es, ¿por qué negociar? sí, simplemente se puede pagar y ya. Sí, claro. Camilo, ¿iba a decir algo? No, profe, que efectivamente lo que usted mencionó, si se hace escenario, ¿por qué negociar? Sí, Bueno, ajá. Y aún así, hay un tema de que, o sea, la obligación sí existe. Sí, o sea, digamos que la obligación sí existe. O sea, porque faltan 5 millones 7 millones de pesos. Y nos iniciaron un proceso ejecutivo con fundamento en eso, pero ya nos habían entregado. Entonces, ustedes, para poder resolver esa cuestión, ¿ustedes qué entenderían o ustedes podrían indicarme, bueno, de una u otra manera, qué entenderían ustedes por buena fe? Y si aquí la buena fe tiene algún campo de aplicación para este caso. ¿Qué entienden ustedes por buena fe? Y ahí sí voy a tener que preguntarle a Diana. Diana, ¿qué es buena fe? En lo que tú entiendes. Pues yo de buena fe entiendo que es como esa facultad, bueno, no sé. Siempre se dice que cuando uno parte de algo es de la intención de creer que esa otra persona no tiene, ahí vuelvo y uso la misma, no tiene intención de dañar, de hacerte como un daño. Ok. Vamos a escuchar ahora la opinión de Néstor Barragán. Néstor. Buenos días, profe. Pues un acto de buena fe significa la acción de que se llevan a acuerdo moralmente en las dos partes que están, digamos, yo le vendo, digamos, un carro a su merced y pues que el carro está libre de todo, le doy la palabra, la buena fe, que yo la compro y que está libre de todo, ¿sí? Sí. Eso no es más o menos lo que yo entiendo de buena fe, es como un acto moral, ¿sí? Ok, entiendo.
Señorita Paula Gutiérrez, ¿qué entiendes tú por buena fe? Los cogí. Yo, profe. Oscar, adelante. Sí, ¿por qué? Bueno, viéndolo desde un punto de vista, yo lo puedo tomar como el principio de general, algo como que tenga que ir relacionado como algún, ¿cómo se dice? Como un tipo de principio, como la honradez en la parte de un negocio. Lo veo yo así. Ok. Listo. Camilo. Profe, la buena fe es una presunción legal de la cual se puede presentar prueba en contrario, pero como decía el compañero, en materia comercial y civil es un principio aplicado a los contratos Bueno. que Sí, siga. Sí, siga. Bueno, Camilo, creo que eso fue. Bueno, vamos a entrar, aquí vamos a entrar, estamos tocando varias cositas que vamos a cuestionar en esta clase. Profe, una pregunta. Dime, Carolina. Ahí la buena fe no partiría de que la persona, bueno, del señor que hizo el crédito hipotecario, confiara de que el banco no está usando en cuestión de la mala liquidación que le hizo de los intereses y de esta forma que él los pagara. O sea, ¿sí me entiende? ¿Está confiando en que no le iban a cobrar esa plata? No, está confiando en que el banco, bueno, cometió un error, pero que la liquidación que ellos hacen de nuevo está bien hecha y que por lo tanto él la tiene que pagar. Vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a mirar poquito a poco. ¿Listo? No te me Listo. preocupes. Chicos. Bueno, Alexandra dice, la buena fe es tener convicción de la verdad acerca de algo. Bueno, eso me parece, no, o sea, no quiero, bueno, Lisette dice, sería cumplir con lo pactado. Sería cumplir con lo pactado. María Díaz dice que es todo acto libre de mala fe. Bueno, y la pregunta para María es, ¿qué es la mala fe? ¿Sí? ¿Qué es la mala fe? Paula Gómez, ¿qué entiendes por buena fe? Y tú me vas a decir si la buena fe, si el concepto de buena fe tiene injerencia aquí en este caso que yo les acabo de plantear. Te escucho, Paula. ¿Sí? En fin. Eso. Presunción de rectitud, honradez y verdad en el contrato. Vamos a mirar. Yo al principio de la sesión les había dicho, chicos, que nos ubicáramos en lo que es el Código Civil, artículo 1603 y 1603 de esa legislación, y en el Código de Comercio, artículo 863 y 871. Voy en ese momento a compartir pizarra. Vamos a hacer un poquitico este ejercicio, ¿vale? La buena fe. Chicos, cuando hablamos de ese principio de la buena fe, o de la buena fe, generalmente nosotros hacemos referencia, listo, que nos comportamos, lo que ustedes han dicho, y hay una idea de que la buena fe se presume y que la buena fe la mala fe de demostrarse. ¿Listo? Yo creo que el objetivo de la clase de hoy no es solamente que ustedes salgan aquí listos, como o sea, bueno, como una aproximación a la buena fe en materia de los contratos, sino que también ustedes salgan cuestionando lo que hoy nosotros entendemos por buena fe, o lo que solíamos entender por buena fe. Efectivamente, alguien dijo que se trata de un principio general del derecho. La pregunta mía es, para ustedes, chicos, ¿qué es principio general del derecho? Ya incluso eso lo habíamos dicho en la sesión pasada sobre autonomía privada. Camilo,
tiene la palabra. Profe, un principio se entendería como un criterio hermenéutico para interpretar los contratos, ¿sí? Como por ejemplo la buena fe interpretada desde el punto de vista literal de un título o valor, ¿sí? Ok. Entonces, cuando usted habla de criterio hermenéutico, usted dice que que tiene un alcance interpretativo, ¿sí? O sea, un alcance interpretativo, ¿cierto? Solo eso. Sí, y con fuerza de ley dependiendo del principio. Por ejemplo, el de la buena fe en el Código Civil, no sé en qué artículo del 600, dice que se presume salvo que la norma lo señale en contrario, ¿sí? Es una presunción legal. Ok, vamos a ver o sea, vamos a ver si eso es cierto. Eso, Profe, compañero. Ojo, porque ahí vamos a ver. La buena fe, profe, yo quiero, sí, profe, pues el principio sería, o sea, aparte de la misma legislación para regular eso, regular lo de los contratos y de cómo debería estar, o sea, de cómo debería ir el camino del derecho procesal. no le, no le entendí, perdóneme lo franco. O sea, profe, se crean nuevos principios, pues la legislación crea los principios pues para regular esa parte de lo que es la autonomía privada, para, sí, sí, para que, o sea, no tengo la idea. Bueno, si quiere vaya desarrollándola y ahorita nos la comparte. No pasa nada, listo. Usted levanta la voz y me dice, perdón, levanta la mano. Levanta la mano y se dice, profesor, era eso lo que quería decir y pues ahí discutimos sobre eso. ¿Listo, compañero? Bueno, la buena fe como principio, si entendemos el principio, bueno, tenemos que decir necesariamente, uno es un mandato de optimización. ¿Eso qué significa eso de que sea un mandato de optimización? Que signifique que sea mandato de optimización. Espera un momentico porque quedó aquí. Que sea un mandato de optimización es una, digamos, una orden abstracta. Una orden abstracta que debe ser ejecutada en la medida de lo posible y según las circunstancias concretas. ¿Sí? Ustedes dirán, no entendimos. Y yo les digo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a una norma jurídica, nosotros decimos lo siguiente, tiene una estructura de que hay un hecho y una consecuencia. El que matare a otro, incurrirá en pena de prisión de 13 a 25 años, más no estoy, que no soy penalista. Eso, más las accesorias. La pregunta mía es, ¿ahí cuál es el hecho y cuál es la consecuencia? Los escucho. El hecho es matar. El que matare a otro, listo. ¿Y cuál es la consecuencia? Incurrir en la pena. La pena. Perfecto, perfecto. Ahora, quisiera que alguien pudiera leer el artículo 83 de la Constitución. Quisiera que alguien pudiera compartirnos el artículo 83 de la Constitución. Ya, profe. Listo, los escucho. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuál es el hecho y cuál es la consecuencia? Julián, ¿cuál es el hecho? Mm, O sea, pues que la actuación de los particulares de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Listo, ¿y cuál es la consecuencia? No, no tiene, profe, o sea,
Exacto. Se presume, o sea, No, no, se no. presume, sí. No hay consecuencia. ¿Sí? Y ese es el principio. Es un mandato, es una orden. A nosotros nos están diciendo todos deben comportarse de buena fe. ¿Qué pasa si nosotros no obramos de buena fe? El principio no contiene esa orden de qué pasa si. Entonces, esos principios o esas órdenes, mejor dicho, esas órdenes deben ser desarrolladas por vías del legislador para los casos en concreto y de una manera muy específica y muy puntual. Entonces, es el legislador quien asigna esa situación o esa consecuencia de, bueno, ¿qué pasa si yo soy desleal? ¿Qué pasa si yo soy deshonesto? ¿Qué pasa si yo obro en general contrariando el principio general de la buena fe? Pero el principio en sí mismo no contiene esa estructura de hecho más consecuencias, sino que hay un hecho que debe ser de una u otra manera materializado, ¿sí? Que debe ser materializado en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, en la medida de las circunstancias. Eso que yo estoy diciendo es con fundamento del profesor Robert Alexi, un profesor alemán. Eso, el mandato de optimización. Eso. Y la buena fe es eso. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla por la ley. ¿Eso? Ahora, ese es un principio jurídico, pero si decimos que es principio general del derecho, entonces, además de que es una orden en abstracto que debe ser materializada, también tenemos que decir que esa orden en abstracta, ¿sí? Es una orden que constituye todo el fundamento de un sistema normativo o de un conjunto o de un sistema que preordena unos determinados comportamientos humanos. ¿Listo? Y que por encima o que por debajo de toda esa circunstancia, que por debajo de, o sea, o que no existe más allá de este principio, no existe otro fundamento, ¿sí? Sino que este viene siendo como tal el fundamento del todo jurídico. ¿Listo? Entonces decimos, uno, es un mandato de optimización, y dos, como principio general del derecho decimos, no existe una idea más extensa que la contenga, o, en otras palabras, no hay como tal un otro principio que le dé base, porque ese principio es la base. Y la buena fe es eso. Atrevámonos por el momento a decir, sin duda alguna, que el principio general de la buena fe es el sustento de todo el derecho contractual, del derecho privado. ¿Listo? Y aun cuando nosotros estamos en una época de hiperinflación de principios, porque a todo lo decimos principio, principio de igualdad, principio de una cosa, tanta cosa, o sea, desde que apareció ese neoconstitucionalismo, o sea, ahora todo lo volvemos principios. ¿Y eso es bueno? La verdad, no. Porque desdibujamos el concepto de principios y volvemos abstracto todo para poder resolver situaciones que tienen soluciones en otras circunstancias. En medio de esa pequeña reflexión que le estoy así soltando a ustedes, ese principio de la buena fe, es también, se puede decir, el principio fundante del derecho administrativo, del derecho laboral, y en general, si se puede decir, es uno de los principios generales de todo el derecho, no solo de una rama, sino de todo el derecho. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, eso por otro. ¿Cuál es el alcance del principio general de la buena fe? ¿O en qué consiste? ¿Cuál es el corpus? ¿Cuál es la carne de este principio? ¿Eso? ¿En qué consiste? Acá es cuando entonces tenemos que entrar a hacer esa distinción que la doctrina jurídica hace sobre este punto. Entonces, aquí a sacar dos flechitas, flechita A y flechita B. ¿Listo? Aquí hay una compañera que, Andrea Anaya.
Ese lado A es, o que vamos a mirar, vamos a analizar, es el lado de la buena fe objetiva. Y el lado B que vamos a analizar es el lado de la buena fe subjetiva. ¿Ok? ¿Listo? Cuando hablamos de esa buena fe objetiva, y espero que ustedes estén muy atentos, y en este punto, pues, yo les recomiendo una lectura que, pues, se las va a pasar por el grupo, una lectura de la profesora Marta Luciana M. Villarreal, que es por demás profesora mía en la maestría, y se llama Buena Fe Subjetiva y Buena Fe Objetiva, algo sobre equívocos en cuanto a la interpretación de la buena fe. Está disponible en internet en la revista de Derecho Privado de la Universidad Externa de Colombia. Es un texto muy bueno, quizá un poquitico denso en cuanto a la manera como se escribe, ¿sí? Pero cuando ustedes lo comprendan, ustedes van a tener, ¡wow! Eso es una vaina que mola, tío. ¿Listo? Una vaina que realmente les va a revolucionar. Ahora sí yo se los voy a pasar. La buena fe objetiva consiste en esa exigencia de comportamiento, una exigencia de comportamiento por medio de la cual todas las personas deben actuar de manera correcta, honesta, diligente, cuidadosa, proba, coherente, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta aquí me copian o hasta aquí voy bien o estamos perdidos? ¿O estoy perdido? Chicos. Por favor. Dayana. Sí, profe, sí. ¿Sí? Por favor. Estamos aquí activos todos. Ese principio general de esa buena fe objetiva es eso, es una exigencia de comportamiento. ¿Cómo es que tenemos que comportarnos? ¿Cómo es que debemos dirigirnos en esos contextos? ¿Cómo es que tenemos que desenvolvernos en nuestras relaciones? Y pues digamos en el campo del derecho privado, en nuestras relaciones jurídicas contractuales. Y en general para la vida, ¿cómo es que tenemos que comportarnos con nuestros congéneres? Congéneres. Y aquí cuando digo congéneres, yo no estoy hablando de lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, congéneres y congéneros. Sí, no. Eso no. Y esa buena fe objetiva, tiene un fundamento, es la que se aplica en el terreno de los contratos, en la medida que exige a las partes que tengamos que comportarnos de acuerdo con unos deberes comportamentales o de conducta. En otras palabras, diligencia, cuidado, sinceridad, honestidad, ¿sí? Ese deber de coherencia, entre otras circunstancias, entre otros deberes más. ¿Listo? Es una exigencia de comportamiento. Si nosotros entramos a mirar el tema de la buena fe a su vez tiene dos carices, un doble cariz. El primer cariz que nosotros podemos observar en la buena fe objetiva es un cariz activo y que implica que pues las partes aquí en este caso tenga esa exigencia de comportamiento. ¿Listo? Eso por este lado. Y por otro lado, hay también un cariz pasivo. ¿Qué es eso del cariz pasivo? ¿O qué es eso de la buena fe objetiva pasiva? Consiste en que así como yo, Lucas Grande Jiménez, me comporto de manera correcta, es decir, como la buena fe objetiva activa, así como yo me comporto de manera correcta, diligente, proba, diligente, etcétera, asimismo, yo estoy legitimado para esperar de mi contraparte
esa serie de comportamientos. Entonces, esperar un comportamiento diligente del otro. ¿Listo? Ese vendría siendo prácticamente que la buena fe objetiva. Y esta buena fe objetiva, nosotros la miramos, la encontramos en el derecho privado, en esos 3 artículos que yo les comenté. Alguien que tenga disponible o a la mano el 1603 del Código Civil, para que por favor lo pueda leer. Ejecución de la buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza, la obligación o que por ley pertenezcan a ella. Ok. Eso por este lado. Entonces, vamos aquí a anotar los fundamentos para que vayamos construyendo bien nuestro mapa mental. ¿Listo? ¿Ustedes están copiando este mapa mental mío? ¿O están tomando apuntes? Se hacen pantallazos, profe. No, pero pantallazo no, porque yo lo voy borrando y todas las cosas y ajá. ¿Sí? Es artículo 1603. ¿Listo? 1603. Oye, vamos ahora a mirar el Código de Comercio, artículos 863 y 871. Alguien que por favor lo pueda leer. El 863. Alguien que lo tenga disponible. ¿Quién dijo yo? Chicos. Toca arriarlos. Chicos. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo, profe? Artículo 863 del Código de Comercio. Espere. Artículo 863. Dice, Buena buena fe. fe. Precontractuales. Bueno. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Buena fe en el periodo precontractual. Las partes deberán proceder de buena fe, buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Ok, ¿y 871 qué dice? ¿Qué dice el 871 también del Código de Comercio? Principio de buena fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Ok. Ustedes pueden encontrar, salvo en el 863, que el legislador en materia mercantil cometió un error garrafal que pues la doctrina misma se ha encargado de, y la jurisprudencia se ha encargado de como que de solucionar, que cuando se hace referencia a esa buena fe exenta de culpa, no se hace referencia a, o sea, no se debe entender como buena fe exenta de culpa, sino como buena fe objetiva, porque la buena fe exenta de culpa, me adelanto un poquitico, es una manifestación o es una manera de llamar a un modo de buena fe subjetiva que ya en su momento vamos a explicar. A pesar de ello, es común, si ustedes se dan cuenta, el 1603 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio son comunes en el sentido que no solamente las partes se obligan a lo que en el contrato, ¿sí? Las partes de manera clara, expresa, han establecido, sino todo aquello a lo que corresponda al giro ordinario de ese negocio jurídico, de esa relación, ¿sí? A la naturaleza de lo mismo, ¿sí? A la equidad,
¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, si unas determinadas circunstancias yo no la estipulé en el contrato, pero por los usos comerciales, por la costumbre, ¿sí? Uno entiende que eso hace parte como tal de esa negociación. O sea, yo debo comportarme incluso teniendo en observancia esa costumbre o esos usos comerciales. ¿Listo, chicos? ¿Por qué esa redacción? ¿Por qué esa redacción? O sea, chicos, deben ustedes tener en consideración de que cuando el legislador establece algo, debe haber un porqué. Y lo que siempre pretendo con mis estudiantes, con ustedes, es que ustedes siempre vayan más allá de qué hacer, cómo hacerlo, sino también que ustedes se pregunten el por qué de las cosas. ¿Por qué esa redacción? Esa redacción tiene su origen en el derecho romano o tiene su explicación en el derecho romano, que es de donde se acoge ese concepto de buena fe como tal. Porque allá en el derecho romano había, voy aquí a escribir por acá, ¿sí? La buena fe o la bona fides tenía en un principio, tenía un cariz religioso. Ustedes saben que el derecho, en el principio de los tiempos, todo derecho siempre fue sacramental. Y cuando nosotros, o mejor dicho, cuando los romanos suscribían un contrato que estaba, pues, estaba sujeto a un procedimiento muy, muy sacramental donde se tenían que pronunciar unas palabras muy determinadas y prácticamente que quienes suscribían los contratos eran los ciudadanos. Y ciudadanos es igual a los patricios y no los patricios igual a amigos de Bob Esponja, no. ¿Listo? Esos contratos entre patricios, entre chives, estaban sujetos a 3 deidades que regulaban la relación jurídica. La primera, entonces voy aquí a sacar una mini flechita, bueno, 3 mini flechitas, bueno, no. Entonces aquí en el sentido religioso, entonces aquí sí saco las 3 flechitas. El primero de esos 3 deidades que regulaba la constitución de esos contratos era la deidad Maiestas. La segunda era la deidad Terminus. ¿Sí? Y la última de las deidades era la deidad Fides. ¿Listo? Esas deidades tenían una representación muy puntual, muy específica de algunas determinadas circunstancias que que alteraban o que hacían o que dotaban de sentido al contrato. La diosa Maiestas, ¿sí?, intervenía en el contrato en el sentido de que quienes lo suscribían tenían la capacidad para suscribir ese contrato. La majestad de las partes. ¿Listo? La diosa Terminus intervenía en el contrato en el sentido de que las partes se obligaban por un determinado periodo de tiempo en el cual tenían que ejecutar esa obligación y por el cual estaban sujetos. ¿Listo, chicos? Y la diosa Fides obligaba a las partes a ese comportamiento recto y diligente. ¿Listo? Recto y diligente. Ahora bien, esto que es religioso tiene su alcance en lo jurídico en el derecho romano arcaico,
en el sentido de que los contratos no contemplaban la fides. No contemplaban en un principio la fides, sino que la fides tenía que ser pactada, ¿sí? La fides tenía que ser pactada. ¿Listo? La fides tenía que ser pactada. Entonces, en lo jurídico se empieza a vislumbrar cómo es que existen dos clases de contrato. En el primer contrato, o la primera clase de contratos, hay unos contratos ex jure civil. Y la segunda clase de contratos son una clase de contratos ex fide bona. Y estos contratos, ¿qué implicaban? El contrato ex jure civile significa yo me obligo al contrato según lo que dice el derecho civil. ¿Y qué es lo que me dice el derecho civil? Ah, usted se obliga estrictamente a lo que las partes estipularon, a lo que allí en el contrato se obligaron. De tal suerte que si hay otra cosa que pudo usted haber hecho de acuerdo con la naturaleza de las circunstancias, pero no lo hizo, usted no tiene ninguna condena, porque sencillamente usted se sujetó específicamente a lo que las partes, a lo que allí en ese contrato acordaron. Y si yo quiero que esa naturaleza o que esas costumbres queden como parte del contrato, yo debo pactar la fides. Yo debo pactar la fides. ¿Listo? Estos contratos ex jure civile eran los contratos que eran celebrados conforme a la ley de las 12 tablas y las demás que pertenecían al derecho civil aplicable a los ciudadanos romanos, a los sui juris, a los patricios en el derecho romano. ¿Listo? Y en contraposición están los contratos ex fide bona, donde con fundamento en el desarrollo comercial, porque, o sea, Roma nunca se quedó siendo una aldea en medio de las 7 colinas, ¿sí? Nunca se quedó ahí. Sabemos que Roma conquistó, comerció, que dominó 3 continentes, Europa, Asia y África. Sabemos eso. Y en ese intercambio, y en esas conquistas, y en el intercambio comercial, Roma entró en contacto con la tradición jurídica y la tradición social, cultural de otras naciones. Y a esas otras naciones no se les podía aplicar el derecho civil, el jus civile, sino que se fue creando una serie de disposiciones normativas que eran aplicables a las realidades de ellos y donde permitían que ciertos patricios pudieran tener negocios con esta clase de personas. Personas que por demás eran categorizadas como los plebeyos. Los patricios, por ejemplo, no podían ejercer el comercio porque para ellos era indigno, pero los plebeyos sí. Entonces, si un patricio quería ejercer el comercio, 12 horas. pero no de manera directa, entonces tendríamos que decir, listo, el contrato que entre ellos existe no es un contrato sujeto al derecho civil, sino es sujeto a ese derecho especial que se aplica para esa clase de circunstancias, además de las relaciones entre plebeyos. Y esas relaciones se llamaban, o ese derecho se llamaba el derecho honorario. Y en ese contexto es cuando empieza a ser regulado por medio de la jurisprudencia de los pretores peregrinos. Y los pretores peregrinos empezaron a reconocer esta clase de contratos ex fide bona como aquellos donde las partes no solo se obligan a lo expresamente dispuesto en el contrato, sino todo aquello que pertenece a la naturaleza de la relación, al comercio mismo en el cual está envuelto ese contrato, a las costumbres, a los usos comerciales. ¿Listo? Esto, en consecuencia, es un desarrollo del derecho honorario, del derecho de los pretores. Pretores igual a jueces. ¿Listo?
Y esta fides bona, o este concepto, es el que, o sea, llega a nosotros por vía del derecho justinianeo. O sea, yo aquí les estoy dando un poquitico de historia del derecho para que entendamos por qué es lo que pasa acá. Derecho justinianeo. ¿Qué es esa vaina del derecho justinianeo? Ustedes saben por sus lecciones de historia que Roma, si bien fue la gran potencia del momento en el mundo antiguo, ¿sí? Llegó a un punto donde era tan grande que habían disputas entre ellos y pues empezó con su decadencia y se dividió en dos partes, Occidente y Oriente. Y sabemos por nuestras lecciones de historia que el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro llegó y conquistó Roma y depuso al último emperador, que era Rómulo Augustulo. ¿Sí? Rómulo Augustulo. A pesar de eso, el Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, continuó hasta mayo de 1453, cuando los otomanos se tomaron a punta de bombardas Constantinopla. En el derecho, en el Imperio Romano de Oriente, hubo un emperador llamado Justiniano. Y Justiniano lo que hizo fue recopilar toda esa jurisprudencia del derecho romano clásico y del derecho romano imperial propiamente. Entonces recopiló lo que decían jurisconsultos como por ejemplo Ulpiano, Paulo, entre otros más. ¿Listo? Modestino, entre otros jurisconsultos más. ¿Listo? Y con fundamento en esos desarrollos, es que este emperador encarga, o bueno, la labor encargada a Triboniano, que era un jurisconsulto de esa época, ¿sí? Esa compilación dio origen al Corpus Juris Civilis, o el Cuerpo de Derecho Civil. Cuerpo de Derecho Civil compendiado en un códex, en unas institutas y en un digesto. Y en esos tres constructos, lo que hacen los bizantinos, o lo que hacen lo que se hace por encargo del emperador Justiniano es, para efecto de lo que a nosotros nos importa, es adoptar la posición clásica del contrato, entendido desde el contrato de buena fe. Es decir, cuando tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Cuando llegamos aquí a este derecho romano, o sea, a este derecho justinianeo, como se concibe el contrato no es conforme lo entendían en el primer tiempo del contrato rígido, duro, que era solo aplicado a los patricios, ¿sí? Sino ese contrato flexible, ¿sí? Que era propio del derecho honorario, ¿sí? Y que es el contrato ex fide bona. Y en ese sentido, esa concepción de buena fe es la que llega al derecho justinianeo. Y a su vez, esta concepción del derecho justinianeo es la que llega a Colombia cuando el profesor Andrés Bello redacta el Código Civil. ¿Listo? Espera que alguien tiene el micrófono abierto. Julián. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, para poder entender por qué el 1603 y el 871 establece estas circunstancias de que no solamente yo me obligo a lo estrictamente previsto en el contrato, sino todo aquello cuanto pertenezca a la naturaleza del negocio, es porque tiene todo este antecedente histórico. O sea, había una época en que sola y exclusivamente me obligaba a lo que dice el contrato, ¿sí? Como efectivamente ocurre en Estados Unidos, en el Reino Unido. Ellos allá se obligan exclusivamente a lo que el contrato dice, no a otra cosa más. Mientras tanto que nosotros entendemos que el contrato no solamente comprende lo que dice el contrato, sino todo aquello cuanto pertenezca a su naturaleza, ¿sí?
o pertenezca a los usos comerciales. Un ejemplo de ello es cuando estamos en el marco de una compra-venta y a pesar de que nosotros no pactemos de manera expresa la obligación de sanear la evicción, es decir, que si yo estoy comprando una cosa a alguien que no es el verdadero propietario, esta persona, el vendedor que me vende a mí esa cosa, está llamado a responder por las consecuencias que hayan en caso tal de que a mí como comprador se me prive total o parcialmente de la cosa que yo compré. ¿Listo? ¿Es necesario pactar esta clase de estipulaciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no solamente está acá en el código, sino porque pertenecen a la naturaleza de esos contratos y pues por lo mismo y tanto, así guardemos silencio, hay una integración de obligaciones. ¿Listo? De tal suerte que el vendedor, el que me vende esa cosa, no puede decir, ay no, qué pena, pero es que eso no lo dice el contrato. Un momento, señor, pertenece a la naturaleza de este contrato. Pertenece a esa naturaleza. ¿Listo? El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de esa buena fe en materia del contrato, entonces debemos también entender que, o sea, habitualmente la redacción del Código Civil da a entender que dice únicamente las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe. ¿Listo? Y cuando decimos que nos obligamos a ejecutar el contrato, es decir, que estamos hablando de una situación donde antes del contrato, al parecer, yo no tengo por qué obrar de buena fe. Y ahí está un poquito, entonces eso daría a entender que el Código Civil se queda un poquitico corto frente a esa situación. ¿Qué es lo que pasa? En materia comercial, hay el 863 del Código de Comercio dice, esos comportamientos de las partes también se aplican a una etapa precontractual e incluso, ¿por qué no?, a una etapa postcontractual. ¿Listo? Mientras que, entonces, recapitulo, mientras que en el Código Civil las partes únicamente se limitan, y aquí voy aquí a dibujar lo que es el Código Civil, únicamente se limita aquí a este aspecto. En materia comercial, nosotros aplicamos la buena fe a toda esta circunstancia, a todo ese denominado iter contractus o a toda esa vida contractual, ¿sí? A todo el ciclo de vida del contrato, desde que se negocia hasta que se termine el contrato. ¿Listo? ¿Qué implicación tiene la buena fe precontractual? Eso en su momento, pues, lo vamos a ver cuando estemos mirando algo llamado responsabilidad precontractual, pero me anticipo. Esa buena fe precontractual consiste o implica en que si yo me voy a sentar a negociar con Paula Gómez, ¿sí? Yo debo sentarme a negociar con Paula Gómez con seriedad, o sea, no es mamando gallo, y perdóneme la expresión. Yo debo suscribir o yo debo sentarme a negociar con Paula guardando el debido secreto y la debida reserva de nuestras negociaciones, ¿sí? Yo debo sentarme aquí a negociar teniendo o siendo consciente de que si yo preveo que en el marco de un documento precontractual que yo sola y exclusivamente voy a negociar con Paula, yo no puedo estar negociando lo mismo con Camilo, por ejemplo, ¿sí? Además de las obligaciones que están en el contrato, cuando ya suscribimos el contrato y que estamos ya en una etapa de responsabilidad contractual, ¿sí? Y cuánto más cuando hay una responsabilidad derivada de
ya circunstancias o de situaciones que se dan o que perviven una vez ya terminado el contrato o en lo que se denomina la etapa postcontractual. Eso que yo les estoy comentando es lo que el profesor Jaime Alberto Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, denomina como el redimensionamiento de la buena fe. Porque la buena fe no solamente se queda en la etapa contractual, como lo muestra el Código Civil, sino que al mismo tiempo tiene ese alcance en todas y cada una de las etapas del ciclo de vida del contrato. Por eso es que en materia comercial se habla de una responsabilidad precontractual, una responsabilidad contractual y también la doctrina sugiere que hay una responsabilidad de carácter postcontractual. ¿Listo? ¿Cómo es que yo me debo comportar? ¿Listo? ¿Cómo es que yo me debo comportar en el marco del contrato? De manera honesta, recta, diligente. ¿Listo? Ahora. Qué pena, una pregunta. En la parte precontractual, digamos que algo salió mal, un negocio, ¿cómo se comprueba esa buena fe o esa mala fe? De acuerdo con las circunstancias mismas del negocio. Siempre es según el ciclo, el ciclo. Ya que ustedes están mencionando acerca del ciclo de lo precontractual o de lo contractual, yo les quiero colocar a ustedes este caso y ustedes me lo van a resolver. ¿Listo? Hay una empresa, o bueno, hay un señor que tiene un edificio y resulta que llegan los de Atento España, y le dicen, estoy interesado en llegar y constituir, en alquilar su inmueble para llegar y conocer, para ejercer ahí todo lo que es mi actividad de call center, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Con fundamento en eso, el dueño del inmueble lo que hace es ejecutar una determinada clase de actos tendentes a adaptar su misma edificación a la actividad de la cual está interesada los de Atento, o que van a desarrollar los de Atento, ¿vale? Y cuando ya faltando 2 días para el día de la firma del contrato, ¿sí? Los de Atento dicen, ay, qué pena, pero es que yo estoy interesado, o sea, apareció otro inmueble y es más barato que el de ustedes. Y ojo con este asterisco. Las partes, o sea, el señor dueño del inmueble y Atento habían quedado en que única y exclusivamente se entendían obligados cuando firmaran el contrato y no antes. ¿Listo? Y no antes. La pregunta mía es, la ruptura por parte de estas personas, de los de Atento, o no llegar al contrato por parte de Atento, o atribuirle a la decisión de Atento, ¿esa decisión es ajustada al principio de buena fe o no es ajustada al principio de buena fe? Pues el señor hace sus remodelaciones y todo en principios de buena fe, ¿sí? Pero Atento, pues en mala fe, pues no cogió el inmueble que ya estaba adecuado a las condiciones que ellos habían establecido. Pero vamos a lo siguiente, profe. ¿Cómo legalmente, digamos yo, las repercusiones económicas en la adecuación que gasté en esa buena fe, cómo le sustento yo jurídicamente si no había hecho un contrato ni nada por el estilo? Bueno, hay algo que el señor hizo las remodelaciones. Los gastos que yo incurrí para poderme poner en la capacidad de negociar y de llegar y estar en ese contrato. Si yo negocié ese contrato, entonces y está en otra ciudad, entonces lo que son los viáticos, los gastos de representación, etcétera. Todo aquello cuanto conllevara a que yo estuviera en capacidad de negociar ese contrato. Pero la pregunta mía es, en general, para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿El obrar de Atento España fue un obrar ajustado al principio de buena fe? ¿Sí o no y por qué?
Ya Néstor dio su posición, pero entonces a mí me gustaría escuchar la posición de los demás. Entonces me gustaría escucharlos antes de tener yo que decirles ustedes qué piensan. Profe, yo creo que no, porque imagínate que o sea, esa empresa hizo que el señor invirtiera su dinero y, o sea, en arreglar o adecuarles para ellos. Entonces me parece que, o sea, que eso no está bien, ¿no? Pero igual, pues no hay un contrato y no hay nada que diga que, ni tampoco o sea, no hay un contrato ni nada que se diga que el señor podía empezar a hacer esas modificaciones o sea, no hubo nada. Entonces, Y ahí la pues, pregunta es, pero la pregunta es, ¿el señor por qué hizo eso? O sea, estamos en un contrato de ese calado, ¿sí? Estamos en un contrato de ese calado. Y mire cómo son las circunstancias. Faltaron 2 días para que el contrato se suscribiera y no se suscribió. Y Profe, días porque antes, espera, y días antes el, el señor había, o sea, tiempo atrás, el señor ya había hecho todas esas remodelaciones. ¿Él por qué haría esas remodelaciones? Laura Natalia. profe, porque el señor confió en la buena fe y pues esperó que el contrato sí se hiciera. Exactamente, el señor confió. El señor estaba confiado. Entonces la pregunta mía es, no hay contrato. ¿Debemos dejar las cosas de esa manera? ¿Debemos dejar las vainas así irresueltas, irresolutas? No, es que el Señor confió. Él confió. Y con fundamento en esa confianza es que Él desarrolló todas esas mejoras. Profe, o sea Señor. que con simplemente hablar con simplemente hablar y quedar por ejemplo, en firmar un contrato ya hay una relación jurídica. Sí. Pero bueno, sí. Pero es que en este caso, o sea, el señor lo que hizo, o sea, ellos estuvieron negociando el contrato, porque desde un principio ellos suscribieron un documento que dice que no se obligaban, sino, o sea, no se obligaban por arrendamiento, sino hasta la suscripción de un contrato, de un documento que regulara eso. Pero aún así, lo que hizo el señor fue hacer todas esas mejoras, hacer todos esos arreglos, para que al final de cuentas le salieran con nada. Claro, hay perjuicio. La pregunta es, ¿hay buena fe ahí? No hay buena fe. No hay buena fe, chicos, no hay buena fe. ¿Listo? Ahora, vamos aquí sobre el caso del principio. Sobre el caso del principio. ¿El caso del principio alguien se acuerda? Chicos, ¿alguien se acuerda del caso del principio? Que había un crédito hipotecario de 1970. Sí. No, 1990. E hicieron la actualización de crédito y faltante de 7 millones. Exacto, y quedaba el faltante de 7 millones. La pregunta mía es, ahora, con todo eso que yo le estoy comentando en ese punto, ¿tiene algo que ver la buena fe en la solución de ese caso? Y si la tiene, ¿cómo ustedes aplicarían la buena fe? ¿O cómo ustedes se animarían? Los escucho. ¿No, aún no se atreven? ¿Aún no se atreven a resolver el caso? Profe, pero, o sea, digamos que para hacer efectivo el pago o la cancelación total del saldo pendiente de los 7 millones de pesos, yo digo que lo más lógico sería de buena fe llegar a un acuerdo de pago para cancelar la deuda como tal. Porque Pero igual, la pregunta mía es, Oscar, ¿y qué significa, qué significado tiene un paz y salvo? de que ya la deuda está saldada. Y entonces, ¿por qué me están cobrando? Ahí sí yo diría que un error o negligencia. Listo. Pero la pregunta mía es,
¿Usted qué siente? ¿Usted qué siente como ciudadano cuando le entregan un paz y salvo? Feliz, dichoso de que ya por fin pude pagar la deuda que había adquirido. Ok, Camilo. Relativo a lo del tema del paz y salvo, yo entendería que el ciudadano siente una expectativa de confianza legítima sobre esa obligación. Exactamente. Exactamente. Uy. Claro que sí. La obligación se extinguió y la persona tiene esa expectativa o esa confianza en que esa obligación ya se extinguió. Entonces, si ya se extinguió, si yo tengo esa expectativa, ¿por qué me van a cobrar algo de los cuales ustedes mismos, Banco Granado RAP, me dijeron que ya se entiende pagado? Profe, y cuando el banco de pronto argumenta un error humano en cuanto a la expedición de ese paz y salvo. En ese caso, hay algo que pues, ya que vamos a irnos adelantando, hay de todos los deberes que están sustentados en la buena fe objetiva, ¿sí? Hay un deber específico que es el deber de coherencia. ¿Eso? Entonces aquí voy a sacar una linecita aquí, no sé, voy a mirar a ver cómo lo hago. ¿Eso? De todo este corpus se desarrollan una serie de deberes. ¿Listo? Esos deberes colaterales de conducta, que es la manera como el ciudadano tiene que comportarse, como el ciudadano puede esperar un comportamiento así. Entonces, esos deberes están, o dentro de esos deberes están, por ejemplo, veamos, el deber de seriedad, el deber de lealtad, ¿listo? El deber de secreto, el deber de coherencia, ¿sí? El deber de diligencia, ¿listo? Etcétera. ¿Listo? La doctrina y la jurisprudencia, frente al deber de coherencia, ha desarrollado una doctrina de tiempo atrás, ¿sí? Una doctrina que se conoce como la teoría de los actos propios, que es justamente la figura jurídica que yo estudié para hablar del principio general de la buena fe. ¿Listo? Entonces, hablamos del venire contra factum proprium non valet, que es la misma doctrina de los actos propios. ¿Listo? ¿En qué consiste esa doctrina de los actos propios? ¿O en qué consiste el venire contra factum proprium non valet? Y yo no estoy recitando ningún hechizo de Harry Potter. ¿Listo? Esta doctrina consiste o supone que así mi comportamiento, o sea, yo en la línea del tiempo, yo desarrollo o yo desato dos comportamientos. Por un primer comportamiento, yo genero en mi contraparte una confianza legítima, objetivamente fundada, ¿sí? Y por un segundo comportamiento, yo lo que hago es contradecir ese primer comportamiento. ¿Eso? Entonces hay un choque comportamental. Primero, yo le genero a ustedes, en caso en concreto, yo les genero a ustedes una confianza de que ya la obligación está extinguida. ¿Sí? Ya la obligación está extinguida. ¿Sí? Y se fundamenta ello en un paz y salvo que a mí me otorgaron. Y un segundo comportamiento es que me inician un proceso ejecutivo por 7 millones de pesos faltantes. ¿Listo? El punto es el siguiente. La doctrina dice, o esta doctrina dice, yo no puedo ir en contra de mi propio acto si en ese primer comportamiento yo generé
una legítima expectativa, o mejor dicho, una confianza legítima sobre los efectos derivados de esa circunstancia en concreto. ¿Listo? Y si ustedes se están dando cuenta, en un primer lugar, estamos hablando de una primera conducta que se fundamenta en el hecho de yo, Lucas Grande Jiménez, haber recibido un pase y salvo que es lícito, que es legal, ¿sí? ese comportamiento. Pero también hay un segundo comportamiento que es igualmente válido, igualmente legal, que es iniciar un proceso ejecutivo, ¿sí? Contra el que me dé una plata. En abstracto son comportamientos válidos, legales, ajustados a la norma jurídica. El punto es, si por ese primer comportamiento yo generé esas expectativas, esa confianza legítima, y mi contraparte con fundamento en ello se empezó a organizarse o desarrolló una determinada clase de comportamientos, de actos derivados de esa situación, yo por mi segundo acto, yo no puedo entrar a desconocer eso que en un principio yo le suscité a esta persona. ¿Qué consecuencia tiene o a qué apunta esa doctrina de los actos propios? A que ese segundo comportamiento sea inadmisible en perspectiva de. Y esa inadmisibilidad implicaría en términos del proceso que esos 7 millones de pesos no se puedan cobrar. ¿Qué es lo que efectivamente ocurre? Esos 7 millones de pesos se perdieron. Y digo que ocurrió porque es tomada una jurisprudencia de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela. ¿Listo, chicos? ¿Entendido el caso? ¿Entendido así a grande rasgo lo que consiste ese venir de contrafactum propio? O sea, yo no puedo llegar e ir por la vida y prometiéndole o generando confianzas legítimas para yo después contradecirme. Aun cuando sea muy ajustado a la norma, yo no puedo estar por ese segundo comportamiento en el tiempo, yo no puedo estar desconociendo lo que en un principio le suscité a mi contraparte. ¿Entendido, chicos? Por favor, díganme si sí o si no, porque esto va a salir en el examen. Sí, señor. ¿Seguros? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Profe, digamos que, bueno, el hombre recibió el incentivo de paz y salvo, ¿sí? Ese es el fundamento. Pero entonces usted dijo que la buena fe objetiva, o sea, en activo, es una exigencia de comportamiento, de lo que uno debería hacer, que es la buena fe. Entonces, si a mí me llega ese incentivo, ¿sería de buena fe sabiendo que yo debo 7 millones de pesos, simplemente hacerme el loco y recibir el pase salvo o decir, no, aquí hay un error por lo que pasó? No, es que, a ver, cuando a mí me expiden el pase y salvo, yo no soy consciente de que yo debo 7 millones de pesos. Yo no soy consciente de esos 7 millones de pesos. Ahora, esa situación que usted está diciendo ya es algo que la misma buena fe no puede soportar. O sea, la buena fe no es una espada de Damocles contra sí misma, en el sentido de que si el señor sí tenía conocimiento de que habían 7 millones de faltantes y aún así se quedó callado frente a la expedición del país salvo, ya ese es otro cuento. Inicia esa vaina, el proceso ejecutivo y que se pruebe. ¿Listo? Y que se pruebe. Pero si el señor no tenía ese conocimiento, o sea, ahí sí la buena fe me obliga a que yo pues deba perder esos 7 millones de pesos. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con ese recaudo? Son 7 millones que se convierten en una obligación natural. Y cuando digo obligación natural, estoy diciendo, es una obligación, una prestación que no tiene la posibilidad de ser reclamada judicialmente. ¿Sí? No tiene la posibilidad de ser reclamada judicialmente por cuanto ya perdió toda acción. Y perdió acción porque ya operó una de las causales de extinción de la obligación. ¿Listo? Para poder decir eso, yo les estoy comentando, es con fundamento en el artículo 1527 del Código Civil,
en el inciso tercero, regla, ya les digo. Regla primera, ¿listo? Dice, obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha pagado o lo que se ha dado en razón de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy en la obligación de pagar esos 7 millones. La respuesta es jurídicamente no, justamente por la expedición de ese paz y salvo. Y el alcance de la regla de la doctrina y los actos propios es: yo, banco, no puedo iniciar ese proceso ejecutivo contra esa persona porque yo ya le generé una confianza legítima sobre ese paz y salvo. ¿Listo? Ahora, si mi contraparte quiere pagar los 7 millones de pesos, ya está sujeto al entero capricho o a la entera voluntad de mi contraparte, ¿sí? De esa persona que fue ejecutada. ¿Por qué? Porque esa obligación ya no tiene acción. ¿Eso? No tiene acción, sino que sencillamente, o sea, su cumplimiento está sujeto a esa moral de la persona. ¿Listo? Y si yo llego y pago los 7 millones de pesos, yo después no puedo decirle al banco: hey, señor banco, devuélvame la plata, porque no. Eso justamente porque no hay obligación. ¿Listo? O sea, ya, bueno, no hay posibilidad de solicitarla judicialmente. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Chicos. Profe, qué pena, devolviéndonos al caso anterior sobre el edificio de Atento, tengo una inquietud ahí, como una duda, es cómo prueba uno jurídicamente la buena fe. Ejemplo, ese señor que los de Atento obraron en mala fe, ¿cómo yo hago, de pronto, porque no va a poder arrendar ese inmueble nuevamente con esas condiciones, porque ya otra persona la va a necesitar jurídicamente? ¿Yo cómo hago que Atento responda ante eso? No, a ver, una cosa, espere, es la prueba. Usted me está preguntando es por la prueba. La regla, bueno, la pregunta mía es: ¿ustedes ya vieron probatorio? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la regla general en Colombia frente a la prueba de los hechos? Frente a la prueba de los hechos, ¿cuál es la regla general? Señores. Dayana, ¿cuál es la regla general en cuanto a la prueba de los hechos? Chicos, bueno, no es dame la prueba y te daré el derecho. Pero no, es probar. Pero es libertad probatoria, chicos. A ver, están en otro espacio, o por favor, ¿listo? Sí, dame la prueba de tener el derecho, sí, ese es un brocardo, ¿sí? Pero aquí lo puntual es: yo puedo probar las cosas como a mí se me dé la gana, siempre y cuando la ley a mí no me diga otra cosa en contrario. ¿Listo? Y para probar la buena fe, yo puedo bastarme de testimonios, de documentos, ¿sí? De lo que tenga, de lo que haya disponible en ese momento, ¿sí? Para que de esa manera se pueda confeccionar o se pueda entender cómo fue el comportamiento de las partes en esa etapa precontractual. Entonces, usted me pregunta, Néstor, ¿cómo quiere llegar y probar la buena fe? La regla es: hay libertad de prueba, como usted quiera, testimonios, por vía de documentos, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Ahora, dicho todo eso, porque la buena fe objetiva implica, entonces vamos a decantar esta vaina de si es criterio interpretativo o no. Esta buena fe objetiva implica lo siguiente: implica concebir la buena fe como un elemento integrador del contrato y como un elemento interpretativo del contrato. Entonces, esa buena fe tiene ese doble cariz.
Entonces voy a colocarlo por acá. ¿Listo? ¿Listo? La buena fe o sea, sí, nos ayuda a interpretar el contrato en cuanto a cuáles han sido las estipulaciones de las partes, ¿sí? Cuáles son esas lagunas, cómo es que deben ser entendidas esas circunstancias, ¿sí? Y cuando decimos que la buena fe integra el contrato, estamos diciendo, listo, frente a determinadas circunstancias que no están previstas en el contrato, las entendemos incluidas en el contrato, la entendemos incluidas o incorporadas en esa realidad, pero al mismo tiempo, ordenamos ese comportamiento a esos estándares. ¿Listo? A esos estándares. Entonces tiene esa doble connotación. Miramos el ejercicio hermenéutico, ¿sí? ¿Qué fue lo que las partes quisieron? ¿Sí? Y por otro lado, decimos, cuando hay vacíos, la buena fe ayuda a integrar, o sea, ayuda a cohesionar esa realidad contractual de tal manera que se pueda determinar, bueno, cuál es realmente el alcance del contrato mismo. ¿Listo? Entonces, así a grandes rasgos. Cuando miramos el tema de las reglas de interpretación, ¿sí? Nosotros entendemos que la buena fe tiene alcance al integrar el contrato cuando acudimos a las reglas previstas en el artículo 1618 al 1624 del Código Civil, que es lo referente a la interpretación de los contratos, ¿sí? Que primero tenemos que acudir a la intención de los contratantes, que debemos atender a los elementos específicos o propios de la naturaleza del contrato, etcétera, ¿sí? Para, por último, llegar a esa interpretatio contra proferentem, que es interpretar el contrato contra la persona que elaboró el documento. ¿Listo? Camilo iba a decir algo. Sí, profe, que si no, podría repetir los artículos de la interpretación del contrato del 1618. De 1618 al 1624 del Código Civil. ¿Ok? Ese criterio de interpretación se aplica también en materia comercial por remisión normativa del 822 del Código de Comercio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto a la integración del contrato, lo que nosotros hacemos es entender. Las partes no solo, volvemos a ese carácter, las partes no solo se obligan a lo que el documento dice, o lo que la verba dice, si lo que el documento mismo dice, sino que al mismo tiempo nosotros nos obligamos es a lo que las partes han establecido, lo que las partes en el medio en que se suscribe el contrato, pues se entiende que, o sea, le pertenecen a ese giro ordinario. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Llegaron y el perro es aquí. Se llama Milo y es un dolor de cabeza a veces, pero es un pastor alemán. Es un buen perro. ¿Listo? Ahora, dicho todo esto, tendríamos que mirar la buena fe subjetiva y entender por qué en Colombia acá no se puede presumir la buena fe. Y ahí en ese momento entonces entro a cuestionar lo que algunos de ustedes dijeron. ¿Listo? La buena fe subjetiva consiste en esa conciencia, la conciencia que tiene el individuo, ¿sí? De estar obrando de manera ajustada al derecho. Y como toda conciencia es un estado mental, es una representación que puede estar ajustada a la realidad o no. Y para que hablemos de buena fe subjetiva, para los efectos, estamos hablando entonces de un estado equivocado
un estado mental erróneo que tiene el individuo frente a la realidad de que con su comportamiento no se está causando daño a nadie y que se está comportando de manera ajustada al derecho. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Ahora, esa buena fe tiene dos carices a su vez. ¿Listo? Ese doble cariz, entonces, estamos hablando acá, un primer cariz de la buena fe subjetiva simple y la buena fe subjetiva cualificada. ¿Listo? Buena fe subjetiva cualificada. La buena fe subjetiva simple es la simple discordancia que tengo yo de que con mi comportamiento estoy obrando de manera equivocada. ¿Listo? Pero ¿recibe tutela alguna? La respuesta es, por regla general, no. La buena fe subjetiva simple no recibe protección alguna. La buena fe subjetiva cualificada, por el contrario, es más que un simple error. ¿Sí? O sea, partimos de que es un estado mental que tiene el individuo, ¿sí? Para llegar y entender que está comportando de manera ajustada al derecho y realmente no lo está haciendo, pero tiene esa convicción errónea porque ha agotado con diligencia, ¿sí? Con cuidado, todos los mecanismos tendentes para superar ese error y aún así, después de haberlos agotados todos, persistimos en ese mismo error. ¿Sí me hago entender? O sea, estoy equivocado, pero hice todo lo que tenía que hacer, y aún así sigo en ese error. Esa buena fe subjetiva cualificada es también entendida como la buena fe exenta de culpa. Ojo con esto, es la misma buena fe exenta de culpa. Y ahí está la equivocación, ahí está el error, ¿sí? Ahí está el error del Código de Comercio en el artículo 863 cuando dice que las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa. ¿Cómo así que buena fe exenta de culpa? En el sentido de que, o sea, yo tengo un error, una discordancia sobre un punto de derecho previo a negociar un contrato y sí, o sea, yo me comporté con diligencia, yo me comporté con cuidado, sí, y aún así sigo teniendo la equivocación de que no estoy generando ningún derecho, de que no estoy afectando ningún derecho, cuando en esa etapa a mí se me exige un cuidado, se me exige una lealtad, se me exige una coherencia, se me exige seriedad. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Listo? Esta buena fe subjetiva cualificada en el derecho colombiano tiene un tratamiento especial. Y ahí está la equivocación cuando se dice que se presume la buena fe. ¿Listo? Ese tratamiento especial de la buena fe, ustedes lo pueden observar en el artículo 768 y 769 del Código Civil. Anoten, 768 y 769 del Código Civil. Cuando ustedes están mirando esos artículos, estamos hablando en materia de posesión. ¿Y qué es la posesión? Es creer que yo estoy adquiriendo del quien dice ser o sea, creer que yo estoy adquiriendo de quien se me presenta como propietario de una cosa, puede que sea o puede que no. Es decir, estamos en un estado mental. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estamos en ese estado mental. Y entonces cuando me dice la norma, es que la buena fe se debe presumir, o sea, en este caso, pues tiene su sentido, porque yo estoy creyendo que quien es mi contraparte es el dueño de la cosa que a mí me está vendiendo, ¿sí? Así más adelante se descubra que no lo es, pero estamos hablando de un estado mental, y para eso, en este caso, para eso está esa presunción de buena fe, para probar o para dar por sentado o para dispensar la carga, ¿sí? Para dispensar la carga probatoria frente a algo que es imposible de probar, que en este caso son los pensamientos, es el fuero interno de la persona.
¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago comprender, Camilo? Sí, profe. Listo. Para eso sirve la buena fe. Perdón, para eso, o sea, por eso es que se habla de presunción de buena fe. Cuando ustedes miren el 769, la buena fe se presume excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. ¿Sí? Se presume, pero es en materia posesoria. Creer que yo adquirí del verdadero propietario y realmente no lo adquirí. Y realmente no lo adquirí. ¿Listo? Esa es la gran lección de hoy. La buena fe no se presume si no es en materia posesoria. Por lo mismo y tanto lo que dice el artículo 83 de la Constitución que leyó el compañero en su momento, de que la cual se presume, mano, eso es una defecio. O sea, ahí se equivocó el legislador, se equivocó, el constituyente. Se equivocó el constituyente al establecer que la buena fe se presume. Porque cuando ustedes miran en la Carta Constitucional, ¿a qué buena fe se está refiriendo ese canon? Estamos hablando de que todas las partes deben comportarse. Y cuando hablamos de deber comportarse como el buen hombre de familia, como el padre, como el buen hombre de negocios, ¿a cuál buena fe estamos hablando? ¿La buena fe objetiva o la buena fe subjetiva? Los escucho. Chicos. Sí, profe, se le escucha. Listo. La pregunta es, cuando en la Constitución política se dice los ciudadanos o las autoridades públicas, los particulares, deben comportarse de buena fe, ¿a cuál buena fe estamos hablando? ¿La buena fe objetiva o la buena fe subjetiva? Camilo. La objetiva, profe. La objetiva. Y la objetiva se puede probar. La buena fe objetiva se puede probar porque son mis comportamientos. Son mis comportamientos. No estamos hablando de mis pensamientos, son mis comportamientos. ¿Cómo se puede probar mis comportamientos? Testimonio, documentos, etcétera. Libertad probatoria, chicos. Es lo mismo que yo le decía a Néstor. ¿Listo? Esa buena fe objetiva se puede probar y por lo mismo y tanto que incluso en el marco de las actuaciones administrativas o en el marco del contrato yo entre a presumir la buena fe, no solamente es una defecio, ¿sí? No solamente es una defecio, ¿sí? Sino que es la desnaturalización de la buena fe, porque es entrar frente a ese comportamiento de sujeto a esa buena fe objetiva, es entrar a creer que, y la pregunta mía es, ¿soy diligente o no soy diligente? ¿Soy cuidadoso o no soy cuidadoso? ¿O es lo que yo denomino en lo que es mi tesis de grado, en mi libro, ¿sí? Como ese dilema shakespeariano, emulando o haciendo referencia a Hamlet? ¿Ser o no ser? Ese es el dilema. O ser o no ser, ese es el problema. ¿Usted es diligente, sí o no? Pruébelo. Ay, no, es que a mí se me parece lo mismo. Señor, o sea, su diligencia como comerciante, por ejemplo, si lo vamos a hablar en el terreno de lo comercial, usted que es administrador, demuestra diligencia presentando los estados financieros oportunamente, convocando las reuniones extraordinarias cuando son asuntos de qué quilombo, ¿sí? Usted tomando las medidas que la lex artis o que la economía le impone en ese momento, ¿sí? No es de que, ay, o sea, es un estado mental. No, es que no es ningún estado mental, ¿sí? No es ningún estado mental. ¿Listo? Que usted como comerciante, por ejemplo, obra con diligencia cuando usted, para lanzar un determinado producto, usted previo a ello hace un estudio de mercado. Eso lo hace un buen hombre de negocios, ¿sí?
Hace ese análisis previo a lanzarse en ese mundo de tiburones. Tiburón sin jujaja. Eso, chicos. O sea, yo no puedo llegar y decir, es que la buena fe se me presume, porque no es así. Entonces, en este momento, les estoy a ustedes soltando una bomba atómica de que cuántos megatones o teratones, ¿sí? Donde ustedes en adelante no van a poder decir la buena fe se presume, porque si se presume es para materia de las posesiones en perspectivas de que se adquiera por el dominio por la vía de la prescripción adquisitiva o usucapión. Pero para el desarrollo de las actividades de un contrato, en la negociación de un contrato o en cualquier procedimiento, yo no puedo entrar a presumir la buena fe porque la buena fe, en este caso, se prueba. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo. Carolina, ¿hasta el momento claro todo? ¿O hay algunas cosas que más adelante ustedes quieran preguntar? No, señora, hasta el momento todo claro. ¿Segura? Andrea, ¿todo claro? ¿O es necesario que después haya una revisión de? Bueno, Andrea no dijo nada. ¿Cuál de todas las Andreas? Y hay como 3. Bueno, Andrea Duarte. Sí, profe, pues hasta ahora yo le he entendido varias cositas, sí. Pues cualquier cosa, si no entiendo, yo le pregunto. Porque Perfecto. Listo. Entonces, chicos, conclusión de la clase de hoy. La buena fe en materia contractual siempre hace referencia a esa buena fe objetiva, que no es una buena fe que se presume, es una buena fe que se debe probar. El contenido de esa buena fe es que las partes deben comportarse con rectitud, deben comportarse con coherencia, deben respetarse, deben comportarse con respeto de la otra persona, ¿sí? De tal manera que con sus comportamientos, ojo, con sus comportamientos, el objeto del contrato se pueda materializar, Y en ese mismo sentido, por ese mismo sendero, esa buena fe, yo lo que hago es, me permite o me legitima para esperar de mi contraparte un comportamiento diligente, así como yo espero de mi que mi contraparte así mismo obre. ¿Listo? Esa es la regla general. Esa es la regla general en el derecho de los contratos en Colombia. La buena fe. La buena fe que me permite a mí entender por qué es que dijo lo que dijo el jurisconsulto Ulpiano, ¿sí? En el digesto 1.1.10, ¿sí? Que es una referencia al corpus juris civilis del derecho justinianeo, que él dice los preceptos del derecho son vivir honestamente, darle a cada quien lo suyo y no causar daño a nadie, que en últimas pues hace referencias a ese principio de buena fe. ¿Listo? Chicos, son las 12:55 de la tarde de hoy sábado 11 de septiembre de 2021 y mi voz ya está desgastada. Mi voz ya está desgastada y ya ustedes están también desgastados y el hambre no da espera. Entonces yo les agradezco a ustedes por el espacio, por el tiempo que ustedes han tenido para emplear, para estar aquí en esta sesión. La siguiente sesión vamos a hacer un refuerzo de lo que son lo que es el principio de autonomía privada y la relatividad de los contratos y los mando para parcial. ¿Listo, chicos? Entonces, estudien. No he podido definitivamente subir los otros videos porque he estado con bastantes inconvenientes, pero tengo que hacer ese deber para que ustedes puedan cargar lo que son, para que ustedes puedan estudiar con fundamento de las lecturas que se les están aportando y de esa manera entonces votarnos al parcial. ¿Listo, chicos?
¿Qué pasó, Andrea? ¿No le gustó la palabra parcial? No, estamos esperando, vamos a estudiar y vamos a reforzar, claro. Ok. Yo pensaba que no le gustó la palabra parcial, pero bueno. Chicos, entonces si es así, les agradezco. Vayan, coman, descansen y que tengan un bonito fin de semana. Listo, profesor, muchas gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego.